Antes quería hacer un comentario. Traje, pero solamente 4 ejemplares, así que los voy a dejar acá para que ustedes se arreglen. Son de una revista de la que participo que se llama Autogestión para otra economía. Este es el número 1 que dice "El mercado son los padres", el título, y este es el número 6, que es Sin patrón, que habla más que nada de algo bastante vinculado a lo que se habló ayer, desde el punto de vista de la autogestión. En general ese es el enfoque de la revista. Después hay una página web donde hay una serie de artículos. Yo mandé uno dentro de los que me pidieron como para ampliar lo que voy a hablar ahora. Bueno, simplemente ese aviso. Voy a hablar del proceso de empresas recuperadas por los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, que hay también en otros países latinoamericanos y también en Europa, digamos, pero Argentina es el lugar donde más se ha extendido esta experiencia. Explicar de qué se trata esto, muy sintéticamente, cuál es la situación en la que están las empresas recuperadas ahora, con un gobierno que tenemos desde diciembre de 2015 que es profundamente neoliberal, antipopular y que se enmarca dentro de una etapa de la región y del mundo bastante regresiva y agresiva, ¿no? Y también después de eso tratar de, si me queda tiempo, de conceptualizar algunas cuestiones, algunas discusiones un poco más para interpretar y poner en discusión de qué se trata todo este fenómeno, qué conclusiones podemos sacar, cómo pensar todos los problemas que tienen que ver con lo que podemos llamar autogestión, o que en algunos otros casos se habla de economía social, economía solidaria, economía popular. Hay un montón de conceptos que parecen similares o que son iguales, o se los usa como sinónimos y no siempre lo son, sino que hay diferencias, y esas diferencias pueden no tener mucha importancia en la práctica de las organizaciones, pero sí en la concepción política y los proyectos que se pueden pensar a partir de todas estas experiencias que hacen los pueblos, ¿no? Creo que una de las características es que, por ejemplo, las empresas recuperadas en Argentina en particular no fueron teorizadas por nadie, planteadas como objetivos de ninguna organización política, de ningún académico, ni de nada. Es una experiencia que surge del trabajo, que surge de la clase trabajadora como resistencia, ¿no? Resistencia a un periodo económico, político y social que fue la segunda fase neoliberal que atraviesa nuestro país y el continente en general, que fueron los años 90, donde básicamente se desindustrializa una estructura industrial de un país que no era un país desarrollado, pero que sí había tenido durante varias décadas un impulso de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones, que había creado toda una red industrial bastante grande y que era, digamos, lo que le daba empleo a la gran mayoría de los asalariados. Eso se va destruyendo y a partir de ahí van apareciendo, digamos, una situación donde se genera, digamos, lo que creo que a esta altura ya conocemos en todo el mundo, ¿no? Una fragmentación de las formas de trabajo asalariado y a su vez una fragmentación de formas de trabajo que no se puede definir por la relación clásica de trabajo asalariado, ¿no? Del capital trabajo estructurado a través del trabajo asalariado, y que es lo que empieza a adquirir muchísimas formas, y eso en principio en Argentina se organiza a través de los movimientos llamados piqueteros, ¿no? Los movimientos desocupados que ya se han quedado sin trabajo. Entonces salen a cortar las rutas y se forma un movimiento social que fue muy importante cuando fue la crisis del 2001, ¿no? Fue uno de los grandes movimientos. Y otro de esos movimientos, mucho más reducido en dimensiones, es el de las fábricas y las empresas que empiezan a ser ocupadas cuando cierran. Digamos, son trabajadores que ven lo que está pasando también en el resto de la sociedad, que sin trabajo prácticamente no tienen futuro, que no hay ocupación, no es como en otras épocas donde había, digamos, no voy a decir pleno empleo, pero sí
mayores posibilidades, especialmente en la industria, de colocarse cuando cerraba una fábrica, te vas a otra, y el sindicato lo que hace hasta ahí es disputar dentro de esa, digamos, entre patrones y trabajadores, mejores condiciones, mejores salarios, y cuando cerraba un establecimiento, negociar una buena indemnización, y ese trabajador se conseguía otro trabajo. Ese circuito se corta, queda totalmente fracturado, no existe esa otra posibilidad, y muchos sindicatos quedan también atrapados en esa dinámica. Ya cuando el trabajador dejó de tener trabajo, se acabó el papel del sindicato. No hacemos más nada, no forman parte de nuestro sindicato, ahora es un desocupado, es un parado, dicen acá, es un desempleado, no forma parte de nuestra base social, no paga más las cuotas sindicales, no aporta más a nuestro sistema, no tenemos nada que ver con ese trabajador. La empresa recuperada entonces es una forma de tratar de mantener ese lugar de trabajo, ese puesto de trabajo, de seguir dentro de alguna manera de la economía como se la conocía. Una fábrica recuperada no es un microemprendimiento de la economía social, no es una experiencia que surge porque algunas personas se asocian para hacer algo con lo que están más de acuerdo, una forma de economía diferente, sino que es un intento de seguir trabajando como se lo hacía antes, pero sin los patrones. Pero no porque los patrones fueron expulsados, sino porque se fueron. Se fueron, hicieron un fraude empresario, quebraron, se suicidaron, hubo casos así también. Pasó lo que haya pasado y esos trabajadores empiezan a desarrollar en la práctica una metodología que es la ocupación del lugar, buscando primero algún tipo de respuesta al Estado. El Estado no da ninguna respuesta, salvo la represión en algunos casos. Respuesta de los sindicatos, en general tampoco, aunque hay casos en realidad las primeras fueron impulsadas por algunos sindicatos, Sindicato Metalúrgico del sur de Gran Buenos Aires, Sindicato Gráfico, las imprentas, fueron los primeros impulsores, pero en general no está el sindicato, no está el Estado, los empresarios privados no dan ningún tipo de otra solución alternativa, salvo el cierre y ni siquiera el despido, ¿no? Cerró la empresa y entra en un proceso de quiebra donde eventualmente esos trabajadores van a conseguir algún tipo de indemnización cuando rematen, subasten todo, digamos, los bienes, y ahí le tocará algo y generalmente nada. Entonces la lucha empieza con una resistencia, esa resistencia implica la ocupación, y a partir de la ocupación, bueno, ¿qué se hace? Y en general, al principio la ocupación ni siquiera busca formar una cooperativa, ¿no? Sino que es tratar de preservar el puesto de trabajo, de que alguien dé una respuesta. Cuando esa respuesta no llega, empieza a aparecer la alternativa de la autogestión, es decir, formar una cooperativa de trabajo, y esa cooperativa empieza a gestionar y a volver a poner en producción una fábrica o una empresa, porque hay todo tipo de experiencias, desde fábricas metalúrgicas, textiles, plásticas, químicas, etcétera, hasta hoteles, restaurantes, escuelas, un poco de todo. O sea, es una experiencia del trabajo, ¿no? No es una experiencia de un sector determinado, no es una experiencia de una parte del país. Hay empresas recuperadas en toda la Argentina, obviamente concentradas en los grandes núcleos urbanos, son experiencias urbanas siempre, no estamos hablando de experiencias rurales, no hay producción de materias primas, sino siempre procesamiento, ¿no? Industrial, alimentos, etcétera, pero siempre ese tipo de emprendimientos y servicios de distintos tipos. Bueno, todo esto se viene, digamos, de alguna manera desarrollando con algunos casos puntuales durante los años 90 y en la crisis del 2001, que fue una gran explosión, un estallido social, político, económico, gigantesco, que es muy conocido por el corralito, etcétera, no lo voy a explicar, los 5 presidentes en 10 días, todas esas cosas de nuestra estabilidad tradicional política. Bueno, ahí es donde se hace visible, donde se empieza a conformar como un movimiento. Creo que esa es la particularidad.
¿no? No es que no hayan existido ni en la propia Argentina ni en ningún otro lugar del mundo empresas recuperadas antes. De hecho, hay una larguísima historia de este tipo de procesos. Lo que pasa en Argentina es que se le da una identidad. Se dice, bueno, esto que es una empresa capitalista tradicional que se desarrollaba como una empresa privada, por distintas razones es transformada en una empresa de gestión colectiva de sus trabajadores. Este proceso se llama, le decimos, empresa recuperada. Eso, bueno, han sido las primeras cooperativas en la Revolución Industrial, hubo casos de este tipo, y así podemos encontrar en prácticamente todo el mundo, pero siempre quedaban como subsumidas dentro del movimiento cooperativo en general, como un tipo más, un tipo especial, un tipo raro de cooperativa, o de un origen que después se olvida, o los grandes episodios clásicos de control obrero, autogestión, en procesos revolucionarios, etcétera, que son mucho más conocidos, pero menos estudiados también, porque quedan como sumergidos, ocultos dentro del proceso general de una revolución, digamos, ¿no? Revolución rusa, bueno, etcétera. O aquí durante la guerra civil. Ahora, en Argentina lo que pasa es que eso adquiere una identidad, que son el propio movimiento el que se la da, y de algún momento una organización, que en principio fue el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y ahora son unas cuantas más, porque se ha ido fracturando, se ha ido reconfigurando, y cierta metodología para recuperar una empresa que se va formando a partir de la práctica, que la podemos dividir, digamos, en algunos pasos, ¿no? El primero es la ocupación, aunque no siempre hay ocupación, ¿eh? Puede ser procesos que impliquen que no haya ocupación, porque no se pudo ocupar o porque se negoció o se logró ese pasaje a través de otros métodos, pero mayoritariamente la ocupación, porque las empresas son abandonadas y la ocupación permite preservar instalaciones, maquinaria y evitar ser desalojados, ¿no? Es más, es un punto de fortaleza estar adentro de la fábrica que estar afuera, ¿no? Porque estar afuera implica volver a entrar. Esa lucha muchas veces, generalmente, es más difícil que no abandonar el lugar. Entonces la ocupación es un hecho clave que fuerza a negociar al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? También a veces es bastante difuso cuál es el otro lado. No siempre es la vieja patronal, a veces hay otros intereses, generalmente es el juez que tiene la quiebra, los síndicos que van con una parte de si se vende y las instalaciones, eso se quedan, cobran un porcentaje, si no se vende no cobran nada, entonces los síndicos están muy interesados en que saquen a los trabajadores para poder vender esa fábrica o esa empresa, lo que fuera, y hay también un montón de organizaciones que se solidarizan con esa lucha, que apoyan y se conforma toda una red, que es lo que realmente hace posible también la recuperación de las empresas por los trabajadores. Si no hubiera esa red, esa malla de protección social, sería mucho más difícil porque los trabajadores estarían solos, ¿no? O con su sindicato, pero generalmente un conflicto localizado en un lugar que no tendría visibilidad, no tendría solidaridad, no se formaría esa red, cosas que en Argentina no son muy orgánicas, pero sí aparecen rápidamente. La segunda fase es, bueno, ese conflicto, cómo se desarrolla y cómo se enfrenta desde lo legal, cómo se lo legaliza, ¿no? Porque eso es lo que va a permitir después trabajar, ¿no? Digamos, se puede ser alternativo, se puede ser autogestionario, pero si no se puede operar, digamos, una fábrica grande, por ejemplo, una fábrica de autopartes, necesita venderle la producción a las terminales automotrices, que son multinacionales, tiene que buscar esa forma, y si quisiera reconvertirse en otro tipo de producción, eso también implica un capital, ¿no? Esa es la complejidad. Las empresas recuperadas tienen que trabajar, por lo menos mientras no tengamos otra cosa, tienen que trabajar en el mercado capitalista, en el mercado que es competencia y que es para nada solidario, ¿no? No existe la solidaridad, ahí nadie apoya porque sí, sino porque le conviene en todo caso. Y a veces puede ser que a algún sector le convenga que esa empresa recuperada funcione, ¿no? No es del otro lado, digamos, siempre hostilidad. Depende de las circunstancias.
Entonces, a eso también los trabajadores tienen que adaptarse y tienen que conseguir algún tipo de legalización. Esa legalización se ha conseguido a partir de del año 2000, exactamente, que fue la primera, hasta diciembre de 2015, que es cuando asume Macri, siempre se consiguió en un porcentaje amplio mediante el uso de la ley de expropiación. La ley de expropiación es algo que tiene la mayoría de las constituciones de los países, digamos, occidentales, por lo menos, que permiten al Estado declarar este bien es de utilidad pública o de bien público, lo expropia y hace lo que sea, digamos. Pero se le dio, digamos, una vuelta a esa ley y se la empezó a usar para algo para lo que obviamente no estaba pensado, que era para expropiar fábricas y cedérselas a los trabajadores. Eso tiene que ver con un momento de una relación de fuerzas que debilitó mucho a las instituciones políticas, que fue justamente la crisis del 2001, ¿no? Donde la presión que podían hacer los movimientos populares sobre los legisladores hacía posible votar este tipo de expropiaciones y se empezaron a dar, ¿no? Perdón, Andrés, sí. mediante la ley de expropiación se hacían estas legalizaciones en los años 90 también o solo en el 2000? Después del 2000. Después del 2000. O sea, lo que hace la ley de expropiación es, se vota la ley de expropiación, se expropia vamos a poner una fábrica de textiles Pigüet, ¿no? Se expropia esa fábrica y el terreno, las máquinas, todo lo que hay ahí adentro, y se la cede a la cooperativa de los trabajadores. La cooperativa de trabajadores, frente a eso, ya no está en peligro de ser desalojada, tiene estabilidad y puede comenzar a trabajar. Ahora, en realidad, lo que dice la ley es que alguien tiene que pagar una indemnización por esa expropiación. ¿Y antes del 2001? Antes del 2001 no se había expropiado nunca nada de este tipo. ¿Cómo se recuperaban? Exacto. Se recuperaban generalmente presionando sobre los juzgados. Para poner dije que eran 4 pasos, bueno, el tercero sería la cuestión legal cuando no hay expropiación, ¿no? Eso es presionar a los juzgados, a los jueces, para que reconozcan a la cooperativa, primero, el derecho a conservar el trabajo, a defender el trabajo, y se le dé una continuidad productiva, digamos, aunque sea precaria, para que sigan trabajando a través de la formación de una cooperativa. Y a partir de 2011 se establece una reforma a la ley de quiebras, mediante la cual se hace algo que, bueno, por ejemplo en Italia está la ley Marcora, ¿no? Que es más o menos similar y ha inspirado un poco esta reforma, pero no exactamente igual. Lo que hace, se dice, bueno, al conjunto de los trabajadores se les debe todos estos salarios, estas indemnizaciones, tiene toda esta deuda, se hace una masa, digamos, con esa deuda del conjunto de trabajadores y se hace una especie de canje entre la propiedad de la fábrica o las maquinarias o las instalaciones o lo que alcance por esa deuda, y los trabajadores entonces se quedan con la propiedad. Esos son procesos muy complicados. En la práctica, generalmente se consigue algún tipo de permiso que permite trabajar y se va dejando para algún momento la resolución de todos esos problemas. Incluso la ley de expropiación es bastante temporaria, digamos, ¿no? Es algo que ahí vuelvo a lo que estaba diciendo antes. El Estado tendría que indemnizar, en este caso no al propietario, sino a la quiebra, digamos, a todos los acreedores por expropiar ese bien. Como nunca lo hacen, digamos, es una forma de sacarse el problema de encima. Sí, votamos la expropiación y que se arregle el Poder Ejecutivo. Como el Poder Ejecutivo generalmente no le interesa pagar estas cosas, no lo hace, entonces queda en una especie de limbo legal ahí, permanente, y algún día se resolverá. Algún día se resolverá. ¿Qué pasa después de Macri? Bueno, Macri, ya como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el poder de veto, digamos, el Congreso, la legislatura vota una ley, después el presidente, jefe de gobierno, tiene un plazo en que puede vetar esa ley y anularla, y Macri sistemáticamente todo lo que tenía que ver con empresas recuperadas lo vetaba. Y también lo hace como presidente y también lo hace en sus gobiernos provinciales, y de esa manera, en la actualidad, el camino a la expropiación está prácticamente anulado, ¿no? Entonces está siendo bastante difícil toda esa experiencia que se había venido conformando durante 20 años
para legalizar las ocupaciones. La cuarta, que ya lo vine mencionando, es la formación de la cooperativa. Al formar la cooperativa, de alguna manera, bueno, esa se convierte en una empresa que es distinta de la anterior, no hereda las deudas ni nada de lo que provocó la patronal, y empieza a trabajar en forma autogestionada, puede comprar, puede vender, puede hacer operaciones que permiten, bueno, trabajar a esa empresa. Al mismo tiempo, la cooperativa de trabajo, en la legislación argentina, la cooperativa de trabajo es un tipo de cooperativa, ¿no? Hay varios tipos, sabemos. Ese tipo significa que todos los trabajadores están asociados y todos los asociados son trabajadores, ¿no? No puede haber contratados asalariados. Hay una resolución transitoria que dice que por 6 meses se puede tomar a alguien como a prueba y después o lo asocian o no lo asocian, ¿no? Entonces, y no dice nada más la ley de cooperativa sobre la cooperativa de trabajo. Entonces es una especie también de paraguas jurídico que se asocia muy bien a la autogestión, digamos, ¿no? El organismo máximo de gobierno de una cooperativa de trabajo es la Asamblea de los Asociados. En este caso es exactamente igual a la Asamblea de los Trabajadores, y por lo tanto eso es un caso de... Se puede usar, se puede adaptar a la autogestión, digamos. Y si vemos otras cooperativas de trabajo relacionadas y comparamos con las empresas recuperadas, en otras cooperativas hay muchas veces algo mucho más formal, mucho más burocrático, ¿no? La cooperativa está obligada por ley a hacer una asamblea por año, que es la que eligen autoridades y se presentan balances. Y eso tiene que anunciarse formalmente al organismo que fiscaliza las cooperativas, etc. Y muchas veces es la única asamblea que hacen, y a veces es un papel, ¿no? Se hace un acta, firman todos, o se falsifican la firma y se la da al INAES, y bueno, ahí está, y ahí eso es toda la autogestión, y gobierna un consejo de administración. En las empresas recuperadas, si bien puede pasar eso también, en general es la Asamblea de los Trabajadores la que gobierna, se elige un consejo y depende del tamaño de esa empresa, hay distintas formas de gestión. No es lo mismo una pequeña recuperada de 10 trabajadores que una fábrica con 150, 200, 300, 400 personas, que son la minoría, no son la mayoría. El promedio es de alrededor de 40 asociados, es el promedio que tienen las recuperadas. Para darles algunas cifras, en la crisis entre el 2001 y 2003 se recuperan alrededor de 160 empresas y fábricas de distinto tipo, tamaño, etc. Eso agrupaban a unos 7.000, 8.000 trabajadores en aquel momento. Después está la idea de que no pasó más nada a posteriori. En realidad no es así. Ahora tenemos, en este momento exacto, hay un poco más de 380 empresas recuperadas. Y son 15.500 trabajadores sumando a todos, ¿no? ¿Desde? Ahora, lo que existe ahora, en este momento. Sí, pero... ¿Desde cuándo? O sea, como contándole de los 90 todas, hasta ahora. Sumando todas las que están funcionando en este momento, ¿no? Ha habido cierres, no son demasiados. Eso es lo más difícil de saber, digamos, porque no se entera cuando se recupera una fábrica por el conflicto, pero cuando cierra, porque es mucho más anónimo, ¿no? Salvo algunos casos muy notables. Pero nosotros calculamos que hubo unos 50 casos que por distintas circunstancias, habiéndose recuperado, o sea, habiéndose llegado a conformar como empresa recuperada, después cerraron. Lo cual no es mucho comparando con todo el proceso, ¿no? Ahora, otra de las cosas que creo que es importante, además de esto que es más por ahí cuantitativo, es ver muy rápidamente qué tipo de procesos se dan adentro de una empresa recuperada, que creo que es la verdadera, lo que tiene más interés, porque normalmente se ve, sobre todo por ejemplo con un documental muy famoso que es The Take, ¿no? La toma de Naomi Klein, donde se centra mucho en el hecho de la ocupación, que es muy llamativo, es lo más
heroico, digamos, ¿no? Lo más mediático y el momento de mayor incertidumbre, ¿no? De mayor de resistencia que puede haber, o incluso hay, o hubo represión policial, puede pasar muchas cosas, y parece, bueno, el final feliz es la formación de la cooperativa, la recuperación de la fábrica en manos de los obreros y de las obreras, etc. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Porque esa empresa, esa cooperativa tiene que funcionar en general dentro del mercado, puede buscar algunas variantes, pero es vendiendo sus productos o sus servicios mediante los cuales va a poder pagar los salarios, que es para lo que se recuperó la empresa, ¿no? Básicamente, a partir de ahí se puede pensar muchas cosas, pero primero tiene que dar de comer a sus integrantes, digamos, ese es el propósito básico. Sin eso no hay nada. Podemos tener la más democrática y autogestionaria de las organizaciones, pero si no trabaja, no existe. Eso es lo que le da permanencia también al movimiento. Otros movimientos que se desarrollaron durante la crisis del 2001, las asambleas populares, etc., tuvieron un momento de efervescencia, de masividad incluso, pero después, cuando se recuperó, digamos, la institucionalidad política y volvieron a funcionar las instituciones gubernamentales, etcétera, bueno, eso se fue diluyendo y algo quedó, pero ahí terminó, y otros movimientos que tienen un objetivo, movimientos sociales con un objetivo determinado, si lo consiguen, también en general se acabó el movimiento, si no lo consiguen, seguirán pidiendo por eso o se disolverán. La empresa recuperada lo que hace es darle medios de vida a una cantidad de personas, y esa pasa a ser la lucha, y lo que lo hace también un proceso que se prolonga en el tiempo. Ahí la gran cuestión siempre es, se convertirán en cooperativas que empiezan a trabajar para el mercado y rápidamente se olvidan de su origen y empiezan y también se olvidan de la autogestión, se forma una gerencia que desarrolla una actividad económica en el capitalismo normal, o mantienen vivo un proceso de relación con otras organizaciones populares, con otros sectores sociales, participando de luchas populares, desarrollando otro tipo de empresa y manteniendo una dinámica democrática al interior. Porque lo que hace la autogestión, lo que tendría que hacer, es llevar la democracia a donde nunca está, que es al proceso económico, al interior del proceso económico. Los procesos económicos del capitalismo son verticales, autoritarios. Hay uno que el capital decide y paga por el trabajo de los demás. En la autogestión esa relación se rompe, esa relación no está más. Digamos, el capital puede dominar incluso todos los circuitos que rodean a esa empresa. De hecho lo hace, ¿no? A través del mercado. A través del mercado pone los precios, pone los ritmos, la intensidad de trabajo, digamos, obliga a la cooperativa, por más autogestionada que sea, por más que los trabajadores decidan una serie de modos de funcionamiento, a seguir esa dinámica, y no tienen demasiado cómo evitarlo, ¿no? Hay montones de casos donde cuando toman la empresa y la ponen en funcionamiento, cambian muchas cosas de su interior, de su forma, de las cosas más irritantes de los procesos patronales de trabajo, digamos, ¿no? Sacan el reloj, los ficheros, todas esas cosas de la cuestión disciplinaria, escuchan música al lado incluso otras cosas que por ahí no son tan buenas como fumar al lado de la máquina y hacer cosas así. Digamos, se siente como un ambiente de libertad que después llega a un punto que hay que empezar a regular. La cuestión es si esa regulación es copiar los modelos patronales de así son las cosas que se hacen, o cooperativos, porque las instituciones cooperativas tradicionales, cuando se relacionan con las empresas recuperadas, por lo menos en el caso argentino lo he visto bastante, dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes, como no son verdaderos cooperativistas, no son cooperativistas vocacionales, que no conocen los 7 principios del cooperativismo, entre los cuales no está la no explotación del trabajo asalariado, ¿no? Entre paréntesis.
Pero como no conocen los principios de la cooperativa, ustedes no entienden, no saben hacer el negocio, tendrían que tener un gerente. Bueno, ahí se acabó la autogestión, en ese momento sí le hacen caso. En general no les hacen caso, porque como es un fenómeno muy de la clase trabajadora más de abajo, porque generalmente administrativos y gente que está en la cuestión jerárquica, en el proceso de lucha y ocupación que dura meses, el promedio hasta fines del 2015 a 9 meses de ocupación, ¿no? Hasta que se logra consolidar. Ahora es mucho más largo, año y medio, 2 años, depende de los casos, a veces poco y a veces mucho. Pero en ese proceso se van, no quedan ninguno de los que tiene posibilidades de encontrar otro lugar en el mercado de trabajo, quedan los que están más jodidos. Esa gente, cuando ve al cooperativista de saco y corbata, dice, este es del otro lado, no lo voy a escuchar directamente. Se reproduce, digamos, una cierta lucha de clases, de alguna manera, inclusive dentro de los que se supone que están conformando otra forma de economía cooperativa, etc. Entonces las empresas recuperadas, digamos, tienen que preservar esa dinámica es muy compleja, tienen que mantenerse todos los días. La asamblea es no necesariamente lo que gestiona, porque muchas veces es muy complicado gestionar asambleariamente una actividad productiva, una actividad económica de distinto tipo, pero sí es la que tiene el último resorte de poder, digamos, ¿no? El último. A veces el primero y el último, pero por lo menos el último. Si la dirección de la cooperativa se empieza a desviar, los trabajadores siempre tienen la posibilidad de cambiar el rumbo mediante la asamblea. Y muchas veces pasa. Dirimir los conflictos no es un mundo paradisíaco, no es la utopía hecha realidad en la tierra, islas de socialismo, todas esas cosas. Son grupos concretos de gente que viven conflictos, que viven contradicciones, que no todos piensan lo mismo, que no todos hacen el mismo proceso. Hay trabajadores y trabajadoras que cambian completamente su visión de su trabajo, su organización económica y lo que lo rodea, y otros que no. Otros para los cuales es un trabajo más. Da lo mismo si es una empresa bajo patrón o una empresa cooperativa. Ellos no logran o no quieren, no necesariamente no logran, ¿no? Puede ser que ideológicamente, incluso en una empresa recuperada están todos. No es que está el grupo que decidió sacarse de encima al patrón y ir por la autogestión. Lo que pasa es otra cosa. Todos los trabajadores que están ahí, los que por lo menos deciden quedarse para trabajar, forman parte de esta experiencia. Y eso es lo que le da riqueza y al mismo tiempo la llena de contradicciones. Pero si no tuviera esas contradicciones, quizás estaríamos hablando de una burbuja, ¿no? De algo que no tiene relación con los movimientos reales que se dan en la sociedad. Voy a comentar brevemente la situación actual. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero si no conseguimos en el tiempo, ¿no? La situación actual es muy compleja, La empresa recupera de esa primera gran crisis. El país, la economía de la Argentina, se empieza con la llegada de Néstor Kirchner primero, después Cristina, etcétera, se empieza a recuperar rápidamente, digamos, se vuelve un modelo que apuesta al mercado interno, a la producción, etcétera, y eso hace, digamos, una especie de rebote de la economía que se dinamiza, y eso también lo aprovechan las recuperadas, las cooperativas, etcétera, porque, digamos, hay un mercado interno que es para lo que producen prácticamente todas, y de lo que viven todas las empresas recuperadas, y todas las otras cooperativas también, que son muchas más que las recuperadas, y que eso permite un crecimiento, inclusive hacer abstracción de algunos otros problemas, ¿no? Digamos, si el mercado, la venta de los productos da lo suficiente para conformar un salario más o menos digno, nos despreocupamos de otras discusiones, digamos, de si podemos conformar un mercado alternativo, otra forma de intercambio, qué tipo de producto hacemos, ¿no? Todas esas cosas pasan a segundo plano porque de alguna manera se reproduce también la actividad, no la forma de organización, pero sino la actividad económica que antes se venía haciendo. Digamos, cuando se recupera una empresa,
en realidad la elección de qué producir y cómo ya está dado por la empresa que había antes, inclusive quienes trabajan también. Todo eso, digamos, sigue ese mismo camino. Ahora la situación está poniendo en discusión muchas cosas. Una es esa, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo, lo que pasa con el gobierno de Macri? Bueno, por un lado lo previsible. Un gobierno neoliberal vino a volver todo para atrás y al mismo tiempo tirar para adelante nuevas condiciones estructurales del país, digamos, acabar básicamente yo creo que es un proyecto de recolonización directo, digamos, en este momento creo que gobierna el FMI, y en lo concreto el plan económico tiene las mismas características que las anteriores etapas neoliberales: apertura total de la economía, apertura de la importación, algo que va muy agresivo contra la producción nacional de cualquier cosa, es más barato importar que producir. Además de eso, una agresión permanente contra el poder adquisitivo de los trabajadores. Bajaron los salarios, no nominalmente, sino en términos reales, porque hay inflación y estancamiento y recesión al mismo tiempo. Es una combinación terrible para la economía, ¿no? Entonces, desde que están en el gobierno hay despidos, hay una baja permanente del poder adquisitivo de los salarios, eso va retrayendo el consumo, por lo tanto se retrae también la producción y los salarios, eso impacta directamente con el nivel de vida de los trabajadores de la autogestión. Y a eso hay que sumarle, y la competencia, digamos, con no sé, el producto que viene de China, de cualquier lado, ¿no? A eso hay que sumarle una innovación que han hecho estos tipos de unas tarifas de servicios electricidad, gas, agua, descomunales, porque han sacado subsidios y han dolarizado todos los costos de la economía. O sea que sube el dólar, que sube todo el tiempo, de hecho hubo una brutal devaluación este año, ¿no? Sube el dólar y sube todo, entonces suben los costos de cualquier cosa, desde imprimir una revista hasta fabricar ropa o productos de la industria metalúrgica, lo que sea, suben los costos, no se pueden, y a eso le agregamos que el impacto de las tarifas es tan grande que se está representando, por ejemplo, en algunas fábricas grandes el 40-50% por cada trabajador, del salario de cada trabajador. O sea, es un impacto que está obligando a permanentemente acciones de resistencia, a ir a tomar el Ministerio de Energía, a ir a presionar, ir a negociar con las empresas de energía, buscar la manera de evitar los cortes, ¿no? Digamos, se va acumulando deuda, hay empresas recuperadas que tienen deudas millonarias en pesos, por supuesto, pero son deudas gigantescas que no pagan, ya llega un punto que no han decidido no pagar, se cuelgan de la luz, bueno, hacen distintas cosas para poder seguir produciendo, porque se sabe que en el momento que se corta la energía, se acabó la empresa, ¿no? Entonces, esa es la situación de hoy. Además de todo, esas, digamos, son los productos de la economía, las consecuencias generales de la situación económica. Además de eso, hay medidas especiales que ha ido tomando el gobierno. Dije que había como 4, la experiencia la podemos, digamos, clasificar en 4 medidas: ocupación, ley de expropiación, la cuestión judicial y la formación de las cooperativas como metodología que han ido desarrollando los movimientos para recuperar una fábrica, una empresa X. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está atacando cada uno de esos 4 caminos. No es algo que salga en una ley, en una directiva, pero es lo que se ve de cómo se va moviendo el gobierno. ¿Qué hace con las ocupaciones? Se anticipa. Hay una evidente, digamos, connivencia entre el empresario que quiere salirse de su fábrica y el Estado, la policía, etc. Andrés, y con esa anticipación, ¿han habido casos que le hayan intentado dar la vuelta a esa metodología? O sea, no sé, algún caso que haya,
dicho, ya saben más o menos cómo es la metodología y que hayan hecho, no sé, lo que sea, se hayan inventado algo diferente. Los trabajadores, sí. Sí, pero espera un poquitito. Ahí te respondo eso. Para entender qué es lo que están haciendo ellos y qué es lo que está haciendo qué empresas están recuperando ahora. Lo que hacen esta tarde, no siempre, pero en general, la policía está en la planta antes de que se ocupara. Eso no pasaba antes. Entonces eran conflictos que iban dándose y bueno, la policía aparecía después, cuando el conflicto escalaba, no antes. Ahora lo que se ve es que cierran sobre todo las plantas grandes y cuando lo que hacen es cerrar el fin de semana. El viernes, eso siempre lo hicieron, ¿no? El viernes nos vamos tranquilamente para volver el lunes a trabajar y cuando se vuelve el lunes está la fábrica cerrada, un cartelito en la puerta que dice, bueno, comuníquense con tal número, un celular generalmente, y vean si les van a pagar algo. O inclusive las puertas soldadas, encadenadas, bueno, rompen la puerta, entran y se ocupa. Eso es lo que pasaba antes. Ahora, cuando van a hacer eso, se encuentra la situación y 200 policías en la puerta con todos los elementos antidisturbios, o entran a desalojar inmediatamente. Pero esto pasa desde una gran planta, por ejemplo, cerró una planta de PepsiCo, hubo una ocupación, eran 500 trabajadores, entró la policía así a los tiros, pero en un bar en el centro de Buenos Aires que cerró, eran 15 trabajadores o más o menos, una mitad divididos en 2 turnos, los del turno que van, entran, rompen el candado de la puerta, entran y viene la policía y se pone afuera. Entonces ellos, los que estaban afuera no podían entrar, los que estaban dentro no podían salir y así estuvieron una semana, hasta que por hambre se tuvieron que ir, ¿no? Y no hubo forma de negociar ni de forzar esa situación. Entonces esto es lo que está pasando, ¿no? También las leyes de expropiación, ya les dije que no pasan por el veto de presidentes, gobernadores, y directamente ya ni las tratan las legislaturas. O sea, el contexto político influye mucho en cómo reaccionan el sistema político frente a los conflictos sociales, ¿no? Y también el sistema judicial. Los jueces están muy agresivos, ¿no? La ley de quiebras da un margen no obliga a que el juez haga la compensación de créditos laborales con la fábrica, digamos, o con la empresa, sino que es uno de los caminos posibles. Nunca eligen ese camino, siempre eligen cualquier otro. Entonces es una pelea para que los jueces den la tenencia productiva, que en algunos casos se ha logrado, pero que tarda muchísimo tiempo. Entonces es una pelea contra el tiempo y contra el hambre, ¿no? La gente está sin trabajo, entonces no tiene de qué comer. Ni siquiera acceden a subsidios o algunas otras cosas, por paro, etc., ¿no? Entonces, esta situación, y después lo otro, las cooperativas, incluso las cooperativas en el instituto que dan las matrículas de cooperativas, cuando se enteran que es una empresa recuperada, no la dan. Buscan cualquier pretexto, empiezan a ver el plan de viabilidad, ¿qué plan de viabilidad? Sí, bueno, está bastante, se puede inventar, siempre se puede inventar un plan de viabilidad, ¿no? Pero le dan largas, entonces se resuelve igual porque hay gente amiga, digamos, trabajando ahí adentro, entonces dice, mirá, va a venir una cooperativa tal, no digas que es una empresa recuperada y pasa. Pero, digamos, esa es la situación actual. Entonces, fue muy difícil recuperar, y es muy difícil recuperar ahora empresas, se le busca la vuelta, ¿no? Está más afinado, hay una experiencia acumulada de ya 20 años, hay gente especializada en la cuestión legal, en la cuestión contable, organizaciones que se movilizan y que se busca la forma de resolver los problemas, y de a poco se van recuperando. Desde que está Macri se han recuperado unas 40 más o menos. Pero los conflictos más de tipo, digamos, entre comillas, y más tradicionales, más clásicos, de la fábrica, etc., hay que buscar formas alternativas que eviten la disputa por la propiedad, por lo menos del edificio. Entonces lo que ha pasado es que se han sacado las máquinas y se han llevado a otro lugar, ¿no? Se reproducen distintas maneras de tratar de lograr el objetivo mínimo, que es volver a trabajar. Ahora, ese volver a trabajar bajo cooperativa y autogestión en un contexto económico muy complicado,
tampoco es para nada fácil. Todo esto, digamos, es un poco sintéticamente, que se puede ampliar muchísimo, ¿no? La cuestión de las empresas recuperadas. Yo me estaba acordando ahí del ejemplo final que puso ayer Yayo Herrero, ¿no? Sobre es un astillero, ¿no? Lo que es el conflicto de las bombas y la bomba autogestionada Carrera Blanca, ¿no? No fue una bomba comprada en el mercado, ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplo donde está la contradicción. Bueno, ¿qué tipo de cosas se produce? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con los que trabajan ahí, ¿no? Creo que las empresas recuperadas muchas veces entran en esa contradicción. Bueno, recuperamos el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Hay momentos donde eso se puede cuestionar y se puede transformar, y momentos que no. Cuando el momento que no es porque, digamos, ya bastante esfuerzo es recuperar algo, pero ahí también aparece esta opción, digamos, defendemos el trabajo, pero ¿quién decide cuál es el trabajo? Y qué se produce, o qué se hace, o qué servicio se da en ese lugar. Cómo eso se articula con esferas mayores que la empresa, que la organización económica, porque mientras permanece la discusión en la organización económica, esa discusión tiene sus límites claros. Bueno, tiene que dar medios de vida a los que trabajan, tiene que producir algo que se venda, que en el mercado sea viable. Ahora, lo que es viable en el mercado no siempre es viable en la sociedad, ¿no? Desde una concepción de qué tipo de sociedad y qué tipo de economía estamos construyendo. Y al mismo tiempo es claro que hay que preservar los puestos de trabajo, que hay que darle trabajo a la gente, porque de eso vivimos los trabajadores, ¿no? De trabajar y de producir algo. Creo que la autogestión puede ser la clave, digamos, de esa disyuntiva, porque la autogestión permite avanzar sobre la decisión de qué producir y qué no. No necesariamente hay que producir barcos militares, no necesariamente hay que producir bombas. Le voy a dar un ejemplo que pasó en Argentina con una cooperativa metalúrgica que se llama 19 de diciembre, es una cooperativa de la época del 2001, del 2002 se recuperó, producía autopartes. No le vende más a las terminales, porque las terminales en general, o sea, Volkswagen, Ford, todas esas, que están instaladas en Argentina, no le quieren comprar a cooperativas, entonces terminan tercerizando a través de otra empresa a la cual le vende, ¿no? Hacen todas esas cosas. Hay cooperativas que han formado sociedades anónimas falsas para poder vender a otras empresas. Bueno, la imaginación popular es amplia. En este caso, una vez les llegó, como tienen buenos matriceros, pueden hacer varias cosas diferentes, les llegó un ofrecimiento de fabricar balas. Balas. Pero no sabían de dónde venían, entonces no sabían para quién, no es que era la policía o no sé, no se sabía para quién era el que quería las balas y para qué. Y fue una discusión porque no tenía mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Fabricamos las balas y no nos importa nada? ¿O decimos que no y tenemos que salir a buscar otro cliente? Bueno, ellos decidieron que no. Ellos decidieron no producir balas. Tuvieron ese margen, ¿no? Seguramente un empresario quizá hubiera tenido miedo por algunas circunstancias legales y no lo hubiera hecho tampoco, pero hubiera dicho, ¿es rentable? ¿No es rentable? ¿Gano? ¿Pierdo? ¿Acumulo? ¿No acumulo? Y chao, ¿no? Digamos, cuando la autogestión creo que permite cambiar el eje de lo que es una empresa, de para qué es una organización económica. La empresa capitalista es para acumular capital, para rentabilizar y maximizar los beneficios y acumular capital. Ese es el fin, no importa qué haga. Puede hacer cualquier cosa, el capital se mueve de un lado para otro, no importa qué es lo que produce, o cómo se reproduce, lo importante es que acumule. En este tipo de organización económica lo importante es el trabajo. Los trabajadores saben que necesitan trabajar y no quieren acumular. A veces inclusive hasta por limitaciones de su visión de lo que es su organización, digamos, ¿no? Lo que tienen que reemplazar dentro del funcionamiento del mercado capitalista, lo que hacía el capitalista.
y no tienen la mentalidad del capitalista, no tienen la finalidad del capitalista y hacen otra cosa. Y generalmente también eso hace que las empresas no crezcan, que sean bastante, digamos, que se mantengan más o menos haciendo lo mismo, y eso en el mercado es un problema, termina siendo una limitación, pero al mismo tiempo eso lo pueden complementar con otras cosas, y eso es lo que no todas las empresas recuperadas, pero sí muchas le han llamado fábrica abierta, ¿no? Que es algo parecido, digamos, si el ejemplo de Canvas, digamos, es ese tipo de conformación, pero con una base productiva en el medio, digamos, la finalidad primaria es la actividad económica, pero en otros espacios se desarrollan otras actividades que pueden ser culturales, que pueden ser de algún tipo de servicio social para la comunidad, que sabiendo que la solidaridad fue importante para poder conseguir recuperar la empresa, se busca la permanencia de ese vínculo, pero al revés, de la fábrica hacia la comunidad. Y eso rompe con algo que creo que es importante, que es una característica de la empresa capitalista, es que lo único que hace una empresa capitalista es una actividad económica que que permite acumular capital. Acá hay un montón de actividades, no solamente no económicas, sino que hasta desde el punto de vista de la racionalidad capitalista son antieconómicas. Tener un centro cultural, tener un bachillerato popular, no sé, una escuela para los jóvenes del barrio que no completaron su educación formal, etcétera, digamos, todo eso no tiene una racionalidad, y no tiene nada que ver tampoco con la responsabilidad social empresaria, que generalmente es lavar plata y evadir impuestos, sino que es otra cuestión, que tampoco quiero, digamos, absolutizarlo, sino ponerlo como un elemento que hace ver que acá hay una serie de potencialidades de generar formas económicas distintas a la de la empresa capitalista, con la limitación de que el sistema hegemónico, el que articula las relaciones económicas, es el capitalismo. Y es muy difícil romperlo cuando no hay una ruptura general de ese sistema. Ese es el límite, digamos. Creo que la relación, digamos, para qué tipo de economía se está construyendo, la relación con los procesos sociales mayores, ¿no? A nivel de toda la sociedad, es lo que tendría que complementar esto para que sean realmente una alternativa sistémica, digamos. Si no, es imposible, digamos. Son casos puntuales que valen por sí mismos y que son soluciones a problemas que tiene la clase trabajadora, que es que permanentemente se está expulsando fuerza de trabajo, digamos, del sistema productivo, y va yendo hacia los márgenes, y eso ya a esta altura creo que es un problema, es una característica del capitalismo actual, no es una característica del capitalismo periférico, digamos, ¿no? de nuestros países, sino que cómo, si uno ve la globalidad, encuentra eso en todos lados. Y es parte también de los problemas contemporáneos que tiene de las migraciones, de todo lo que hay, quizás es más de la discusión que hay aquí en territorio de la Unión Europea o en Estados Unidos, etc. Las grandes corporaciones dominan el mundo económico a nivel global, ponen las reglas a través de tratados de libre comercio, la Organización Mundial de Comercio, una serie de mecanismos que permiten que la producción se vaya desplazando a los lugares donde la fuerza de trabajo es más barata y se la puede explotar, que no hay sindicatos o casi no hay, y donde hay pocos impuestos, digamos, hay toda una serie hay una arquitectura legal y económica y logística que permite también la tecnología actual, que hace que da lo mismo producir en España, en el Estado español, que en China, pero en China más barato, y además llegan los productos y listo. ¿Para qué fábricas acá? ¿Para qué fábricas en Estados Unidos? Pero la diferencia entre América Latina y, por ejemplo, Estados Unidos con respecto a ese problema es que las corporaciones o las empresas que producían en Argentina o en Brasil se van a China, se van a Bangladesh, se van a
a donde fuera y no están más en nuestros países. No están más. Viene el producto nada más. Las corporaciones en Estados Unidos siguen siendo de capitales, el centro está ahí y ellos deciden producir allá, en China. Digamos, es lo que da la centralidad, estar en el centro del sistema económico y lo que es estar en la periferia. Al mismo tiempo hay cada vez un mundo de trabajadores precarios, trabajadores informales, cada vez más mayoritario. Y para enfrentar eso, digamos, la autogestión es una alternativa que hay que desarrollarla y hay que pensarla, y hay que pensarla en ese tránsito, ¿no? Trabajadores que son expulsados y que o se convierten en ambulantes, distintos oficios dentro de la informalidad, o emprenden este tipo de formas alternativas de trabajo, pero que hay que desarrollarlas, que hay que pensarlas, que implican reconstruir de alguna manera esa fragmentación que el capitalismo actual hace de la clase trabajadora. El capitalismo fracciona la clase trabajadora. Nosotros estamos en un momento que tenemos que ampliar también el concepto de qué es el trabajo y quiénes son los y las que trabajan. Lo que se habló ayer amplía también esa cuestión, digamos, introduce la economía feminista. Creo que es importante al introducir también esa ampliación de pensar el trabajo, qué es lo que pasa con la reproducción, con el cuidado, digamos, con la parte invisible hasta hace poco del trabajo de los asalariados hombres, digamos, que era el trabajo de las mujeres en el hogar. Pero al mismo tiempo también hay que pensar, digamos, que las formas del trabajo asalariado incluso van mutando, se van haciendo cada vez más flexibles, cada vez más precarias. El capital avanza permanentemente sobre el trabajo, y que los que aparentemente no están dentro de la relación laboral, que son los, entre comillas, porque creo que no es nuestra palabra, digamos, los informales, también forman parte del circuito del capital, digamos. El vendedor ambulante es la última, digamos, el último paso de un proceso que empieza cuando se produce, donde una empresa capitalista produce el bien, que ese vendedor va a terminar comercializando, ocupando una fracción de la comercialización de ese producto, digamos. Lo que no lograron vender en los grandes shopping centers, etcétera, al final lo termina vendiendo el ambulante, termina vendiendo también las cosas más baratas porque consumidores somos todos, ¿no? O sea que todos de alguna manera estamos adentro de la economía capitalista. Lo que me parece que tenemos que empezar a discutir son estas cosas, ¿no? Digamos, ¿qué nos enseña la experiencia de empresas recuperadas? ¿Qué nos enseña la organización que creo que en América Latina y en el tercer mundo en general es mucho más extendida, ¿no? De lo que se puede llamar la economía popular? En Argentina está esta discusión, ¿no? Se empieza a hablar de economía popular para llamarle a todos los trabajadores que están, digamos, fuera de la relación salarial. La definición que tiene la organización más grande es los trabajadores que se generan su propio salario. Yo creo que es un poco básica, que es un poquito más complejo el tema, pero podemos usarlo, digamos. Toda esa gente es parte de la clase trabajadora, no está fuera de la clase trabajadora. No está fuera de la clase trabajadora. Entonces, si en algún momento la clase trabajadora como sujeto político era muy claro, y todas las teorías revolucionarias ponían a veces la clase trabajadora como centro, ahora pareciera que no existe más, que ya son muy pocos los asalariados, son muy pocos los empleados calificados, que tienen buenos salarios, etcétera, y todo el resto son excluidos. ¿Excluidos de qué? Habría que preguntarse excluidos de qué. Excluidos de vivir bien, seguro, ¿no? Excluidos de muchas cosas, pero trabajan, son parte de la clase trabajadora. Y también hay que ver el trabajo rural, digamos, ¿no? Que produce los alimentos que todos los demás consumimos. Hay que volver creo que hay que pensar esto, volver a unificar
ese sujeto trabajador, ese sujeto popular en todas sus diferentes formas, lo cual obviamente va contra todo, va contra la cultura hegemónica, va contra lo que nosotros mismos pensamos de cuál es nuestro lugar en la sociedad, etc. Me parece que, cerrando un poquito, creo que la experiencia de empresas recuperadas es limitada, es incluso pequeña, pero también da esta dimensión de lo que sí se puede, de lo que se puede hacer, de cómo se reformula una organización económica de trabajo y conformada por trabajadores y por trabajadoras, digamos, y donde no hay otra cosa, ¿no? No hay un empresario, no hay, inclusive los expertos también se fueron, los trabajadores tienen que inventar y aprender cosas que no forman parte de su experiencia de vida. Y cuando aparecen esos expertos que en realidad tienen que estar, porque digamos, la empresa capitalista no tiene universidades, el capitalismo no genera profesiones porque sí, digamos, ¿no? Tienen su sentido dentro de la estructura económica, pero se tienen que subordinar a ese conjunto o formar parte de ese conjunto. El problema cuando aparece esto, bueno, ustedes no saben tal cosa, necesitan el gerente cooperativo, necesitan ingeniero, bueno, ese ingeniero se va a integrar dentro del conjunto, dentro del colectivo que toma las decisiones democráticamente, o va a querer ser un agente externo privilegiado, etc. Bueno, hay un montón de cosas que la experiencia de las fábricas, las empresas recuperadas en Argentina, pero también en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en México, en Grecia, por aquí también, digamos, en todos lados, pone en cuestión, y me parece que todavía no hemos logrado darle a ese debate la relevancia social y política que creo personalmente que tiene.